¿Qué tal? ¿Cómo están, bebés de luz? Muy buenas tardes. Bueno, esta tarde vamos a platicar de algo muy interesante. Estaremos platicando acerca de las personas que han sido contactadas por extraterrestres, pero no nada más han tenido un contacto directo con extraterrestres, pero han sido llevados con su voluntad hacia otros planetas. Por lo menos el día de hoy tenemos un invitado de hoy nos va a platicar qué conoció, a dónde lo llevaron los extraterrestres. Aquí el día de hoy va a estar muy bueno. Pero que después de esto, los que no creen en los extraterrestres es la verdad muy extraño. Con otras personas con las que he platicado dicen que cuando te llevan los extraterrestres a conocer otras galaxias y otros planetas es porque quieren que seas una persona diferente, una persona nueva, alguien que sea de bien a este planeta y a toda la gente que te rodea. Vamos rápidamente, mis queridos chavacanos, a conocer la historia de Pablo Herms. Él fue llevado por extraterrestres, por la preentrevista que le hice. Él estuvo contactado por un año y durante este año tuvo varios viajes y nos va a platicar cómo fueron estos viajes y cómo fue la idea de su primer abducción, cómo es que se lo llevaron y qué es lo que aprendió después de haber sido sometido prácticamente. Le indujeron a dormir y después de ahí se lo llevaron a conocer otras galaxias. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? Esta es la historia. Así es de que, a ver, Pedro, platícanos un poquito acerca de qué fue lo que pasó. Bueno, pues muchas gracias de verdad por aceptar la entrevista aquí para elgarbanzo.com en el canal de YouTube. Muchas gracias, señor Pablo. Ahora, esta es la primera vez que lo contactamos para hacer esta entrevista acá para los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, es la primera vez. Ha sido muy, muy gratificante, muy contento de estar aquí con ustedes. Ok, Pablo, ¿por qué no empezamos entonces por lo primero? ¿Por qué no nos platicas cómo fue el primer contacto que tú hiciste con estos extraterrestres? Bien explicado, bien detallado, y algo que a mucha gente no le va a sorprender, no le va a sorprender porque esto ha pasado ya en varias ocasiones en México. En esta ocasión, a ti te contactan en Querétaro. Platícanos exactamente qué estabas haciendo antes de que te llevaran estos extraterrestres a conocer otros mundos. ¿Cómo fue esto, Pablo? Sí, claro, mira, yo estaba trabajando, mi trabajo entonces era como director comercial de una empresa dedicada a construcciones muy grandes con acero y concreto. Entonces teníamos en las plantas donde se fabrica el preesfuerzo en Querétaro. Fui a una reunión de trabajo allí y salí. Esto fue un último jueves de noviembre de 1989. Saliendo de ahí, me dirigí nuevamente a México, manejando yo, y salí de Querétaro como a las 7 de la noche. Manejé rápido porque quería ganarle el tiempo con la luz, porque esa carretera tiene mucho tráiler. Y crucé la caseta de peaje, iba yo encarrerado ya en plena carretera. Había mucha luz todavía, el sol se estaba apenas ocultando atrás de las montañas, pero había una gran luz en el cielo, se veía azul. Súbitamente, al llegar a una parte donde las dos vías están separadas, se oye pasar los otros autos, pero no se ve por los árboles que hay en medio. Entonces, de repente vi aparecer la nave, cruzó el espacio despacio relativamente, una nave gigante. Bueno, yo la vi gigante, tenía 15 metros de diámetro circular, con 7 metros del peralte en la parte más alta. Pasó, da la vuelta y viene de regreso otra vez a pasar sobre la carretera, pero en un plan de descenso. Entonces, al pasar sobre la carretera, prende una luz inferior, que era como un rayo de sol de brillante, y siguió así, caminando
hasta unos árboles que estaban como a 300 metros, había una hondonada, bajó verticalmente, suavecito, lentamente, vi la luz pasar entre las ramas de los árboles hasta el suelo. Y estaba yo tan sorprendido y no había nadie que viniera como para acompañarnos a ver de qué se trataba. Y me animé y fui yo solo. Dije, pues no, yo creo que más bien debe ser una nave de prueba de Estados Unidos o de alguien. Pero si bajó es que a lo mejor tiene un problema, voy a ver si puedo ayudarles. Y entonces metí el coche hasta cerca de los árboles, bajé y fui. Ahí en la hondonada estaba estacionada la nave sobre un tripié que salía de la nave. Me quise acercar, pero no pude porque tenía una barrera magnética protectora que rechazaba. Y como entras a una casa de fuerza o una subestación y se siente en la alta tensión, así se sentía ahí. Pues ni modo, me quedé ahí viendo y pues como no pasaba nada, yo ya dije, bueno, pues no se quieren comunicar, estoy estorbando, mejor me voy. Me retiré, ahí iba mi coche, pero encontré que ahí junto a mi auto estaba una camioneta. Y entonces dije, entonces esta persona también vio, me regresé a buscarlo. Y entonces ya me di cuenta que una persona iba llegando a la nave. Dije, ¿cómo hizo para pasar la barrera? Y estaba yo pensando, y todavía le grité a esa persona, pero me percaté que era una dama. Y le hablé. Y en ese momento ya se abrió una compuerta de la nave con escalerilla. Salió una persona al dintel de la puerta y vi que claramente que me señaló a la persona que iba llegando, que volteó y me vio, subió la escalerilla y cerraron nuevamente, ¡pum! Me quedé así estupefacto unos segundos y de repente en la parte superior de la nave, haz de cuenta como que giró así por dentro y aparecieron las ventanillas. Y en una ventanilla estaba él y en otra ventanilla estaba ella. Él resultó ser el comandante de la nave, que se llama Rael, y ella era Mirza, la segunda de a bordo. Y cuando los vi me sorprendí, los saludé y me contestaron el saludo. Eso ya me tranquilizó, vi que éramos amigos. Entonces me di cuenta de que todo lo que yo había estado pensando y diciendo, bueno, yo quisiera, si son ustedes extraterrestres, dicen que son muy inteligentes, que pueden tener telepatía, quiero decirles que me gustaría ser su amigo y que yo les ayudo si tienen algún problema. Ahora, si no lo son, si son simplemente tripulantes de una nave de aquí del planeta, pues también igual, podría ayudarles si es que es necesario. Y yo mismo me contestaba, me daba risa. Y entonces sentí que me decían, sí, queremos ser tus amigos, queremos tener una relación, pero tiene que ser sumamente confidencial. Nadie debe saberlo si quieres tener la relación. Y eso se me hizo raro, que yo mismo me dijera semejante cosa. Pero bueno, así pasó y sucedió lo que te digo, que cuando se vino después de que me saludaron, cerraron las ventanillas nuevamente, prendieron la luz otra vez y entonces me di cuenta que la nave estaba flotando, ya no estaba en el tripié, estaba flotando suavemente y se fue elevando. La luz aquella se fue extendiendo como un cono, así es que me llegó a mí. En los segundos era una estrellita en el cielo y se fue. Así fue como comenzó nuestra. Entonces, así fue como comenzó, don Pedro, el contacto y la comunicación con estos seres, que duró varias semanas. Primero fueron días, después semanas, meses, hasta después convertirse pues en años, ¿no? Así fue como empezó entonces a tener usted contacto con seres de otro planeta. Sí, porque fíjate que después se comunicaron conmigo a mi oficina. Entonces te llamaron a tu oficina por teléfono, Pedro. Me llamó ella, Mirza. Me llamó por teléfono el lunes siguiente en la mañana y me dijo que si era ella la persona que yo había visto partir en el viaje el jueves.
Entonces ya me di cuenta que era la persona que yo había visto. Y él me dijo, mi nombre es Mirza, el comandante se llama Rael, y vamos a aceptar tu amistad, pero tiene que ser muy confidencial, no puedes decírselo a nadie. Después me dijeron que porque no nos hubieran dejado, si saben que estás platicando con nosotros, hubieran todos querido vernos, y entonces ya no nos hubieran dejado con tranquilidad para platicar y para poder enseñarte todo lo que necesitamos para dejarte que tú tengas un mensaje para la humanidad. Ok, Pablo, entonces, ¿usted tuvo contacto con estos seres extraterrestres todo un año? Durante todo este año se vieron en diferentes lugares. Me estaba comentando antes de empezar la entrevista que se veían en lugares públicos, así, al aire libre, como si fuera cualquier cosa. Pues 2, 3 veces por semana platicábamos 1 o 2 horas. Siempre que yo salía, al principio nos vimos en México, pero después, siempre que yo salía de viaje, nos veíamos fuera. Preferían que todos los contactos hubieran sido... Entonces me quiere dar a entender, señor Pablo, que no importa donde usted estuviera, los extraterrestres usted los veía, o sea, siempre se veían, tenían contacto cada vez que usted salía. Así que en todas las ciudades donde yo andaba, ahí tenía contacto con ellos. O sea, como me había comentado, en puros lugares públicos y en otros lugares. En lugares públicos, nos veíamos en un jardín, nos veíamos en el aeropuerto, nos veíamos en un restaurante y platicábamos. Y las cosas que platicaban cuando se veían, cuando estaban ahí, era información valiosa, la información que le daban para toda la humanidad. Definitivamente que sí. Y te digo que está rebasando los conocimientos que tenemos aquí en la Tierra. Oye, Pedro, entonces cuando tú platicabas con ellos, eran en esos años cuando estaba el telescopio Hubble en órbita, pero tú dices que no estaba funcionando y en ese momento ellos te empezaban a platicar cosas de lo que estaba pasando o algún tipo de advertencia para los científicos. Y yo les dije que lo que iba a suceder, porque me lo dijo Rael. Dice, pronto, cuando platicábamos del asunto, dice, pronto van a descubrir algo, una estrella, y se van a dar cuenta que esa estrella estaba fuera de lo que ustedes llaman el Big Bang. Y así fue. El día 1 del año de 2001, con grandes noticias, Estados Unidos publicaron que se había descubierto una estrella, una galaxia, pero que estaba fuera de lo que se consideraba lo que fue la explosión del Big Bang. Por lo tanto, se trataba de otro Big Bang diferente o de otro universo. Oye, qué interesante, Pedro, la verdad. Pero a mí lo que me gustaría saber y que fueras un poquito específico es cómo es que estos extraterrestres, aparte de darte toda esta información que era muy valiosa para los seres humanos en ese momento, ellos también te llevaron a conocer otros sistemas solares, otros planetas. Platícanos un poquito de cómo fue que te llevaban a estos lugares, qué es lo que pasaba. Mira, primero me llevaron a la estación espacial que tienen aquí alrededor del planeta. Son dos bases, están como a 1500 kilómetros de altura y ahí llegan todas las naves de todos los planetas que nos visitan, que son aproximadamente 100 planetas diferentes. Pero lo cual no debe extrañarnos, porque hay miles de planetas habitados en nuestra galaxia. Y cerca de nosotros, los más cercanos, simplemente de 100 diferentes están viniendo a visitarnos en diferentes momentos. Entonces, es una cosa fantástica que tienen una estación espacial a donde llegan todos. O sea que esta base de donde llegan todos estos extraterrestres de otras galaxias es una base, pero esta base se puede mover, o sea, ellos tienen la capacidad de poner esta nave donde a ellos se les antoje. En una ocasión la bajaron y pasó se vio en Santiago de Chile, se pasó frente a Chile despacito, precisamente dándose a conocer, y luego después se volvió a elevar y a perderse por allá. Estaba mucho más alto que los satélites y todo lo que nosotros ponemos, que los más altos están a 500 kilómetros. Entonces ya cuando estás ahí, Pablo, es cuando estás en ese momento, cuando tú ya te percatas y puedes ver
cómo es que ellos viven, cómo trabajan, o sea, qué tipo de vida es la que llevan. O sea, tú pudiste ver ahí cómo se desarrolla la vida de los extraterrestres. Pablo, esto es fascinante. ¿Qué es lo que viste? Mira, ahí es como una estación espacial donde hay de muchos diferentes lugares. Se distingue por los uniformes y es una convivencia muy lógica, muy formal, muy seria, muy respetuosa, pero muy ordenado todo. Todas las naves que se ven en diferentes lugares tienen la autorización de los pleiadianos, que son los que controlan todo lo que sea aquí alrededor del planeta Tierra, y están estacionados en la estación espacial o llegan, pero todo está muy controlado, necesitan permisos y todo lo demás, para que no hagan abducciones ya ni nada. Las suspendieron, las cancelaron, porque estaban asustando a la gente. Ok, y ya después de que estás ahí con ellos y conviviendo, ¿ellos acaso en algún momento te llevaron a algunos otros lugares? Me llevaron, sobre todo para aprender, me llevaron a Milburbeck, que es un planeta donde vivía Shem, uno de los del grupo, y este planeta está en la constelación de las Híades. Está como a 50 años luz de nosotros, y el planeta donde me llevaron a una universidad, la Universidad de Birken, porque son personas iguales a nosotros. Claro que hay muchísimos que son diferentes, pero estos, los que nos contactan, los que me contactaron a mí, se confunden con la gente en la calle. Oye, y entonces, Pedro, cuando te van a llevar a este viaje, te llevan a un viaje que está a una distancia de 50 años luz. O sea, estás hablando de una distancia que inimaginable para el ser humano. ¿Cómo le hicieron para transportarte? ¿O qué pudiste tú ver en este viaje a esa distancia tan grande? Fueron a recogerme el día que íbamos a hacer ese viaje. Fueron a recogerme en Hermosillo. Yo estaba en Hermosillo, que es una ciudad que está al norte de México. Está muy lejos, pero yo tenía un asunto allá y allá fueron por mí. De ahí, del lugar donde nos reunimos, me llevaron a la nave que estaba ahí en las afueras de la ciudad, pero yo no la veía. Hasta que ya estábamos como 50 metros, la hicieron visible. Y ahí fue donde por primera vez me explicaron cómo era la invisibilidad, porque pueden hacer invisibles sus naves a voluntad. Y me explicaron cómo era, por medio de un lugar, le llaman plasmódico, a una cubierta de vibración que ponen, que hace que la luz resbale alrededor de ella en vez de chocar y reflejarse. Y así es como se puede hacer invisible algo que está aquí. Eso fue la primera sorpresa. Ya me subieron a la nave, fuimos a la estación espacial. Esa fue la primera vez. Me anduvieron paseando, conocí todo, me volvieron a regresar. Y así varias veces, hasta que un día ya me dijeron que me iban a llevar a Milburbeck. Me llevaron primero a la nave, a la zona espacial. Después de ahí fuimos en otra nave a Venus, donde tienen unas bases muy grandes. Y entonces allí, cuando íbamos llegando a Venus ya, estaba yo viendo la estación espacial, pero ya iba cansado. Y no sé si de alguna manera ellos también me indujeron al sueño. Me quedé dormido así un momento. Y pues yo creo que fue inducido por ellos, porque así ya cuando desperté, ya me tenían en el otro planeta. El transporte que hicieron de allí al planeta ese, yo calculo que debe haber durado alrededor, cuando mucho, unas 3 o 4 horas. O sea, estoy sorprendido con esto. 50 años luz, don Pedro. 50 años luz en 2 o 3 horas. O sea, obviamente, si vas en línea recta para recorrer esa distancia, pues tienes que ir a muchísimas veces la velocidad de la luz, y el ser humano no aguanta eso. Entonces tuvieron que haber usado otro sistema.
¿Cuál? Por medio de agujeros de gusano o los dobleces que tiene el espacio, y luego con un agujero de gusano lo cruzan, y una cosa que está a 50 años luz acaba quedando como de aquí a Alhambra, a Granada, o una cosa así, que llegas así, pum, pum, porque doblan el tiempo y lo atraviesan. Y si lo tienes así, tú vas de aquí a acá, pero en vez de recorrer todo esto, como haz de cuenta que esto se dobla, a que esta población quede aquí cerquita, y entonces ya nomás cruzan los dobleces y salen al espacio que está cerquita de él. Y entonces es una cosa así. ¿Cuántos viajes entonces hizo usted, don Pedro, a el planeta de estos extraterrestres? 3 viajes hice a Milburek, y en los 3 me dieron clase en la Universidad de Birken y pude conocer bien todo. Me llevaron a conocer sus fábricas de alimentos, todo. Bueno, una cosa fabulosa. Ok, Pedro, es verdaderamente fascinante todo lo que nos está comentando esta noche. Después de viajar a 50 años luz, de conocerlos, de tener contacto con ellos en lugares públicos, de verse, de platicarse, de recibir llamadas de teléfono de ellos, de conocer otro planeta, de estudiar en una universidad extraterrestre, ¿cuál es el mensaje que ellos le quieren dar a la humanidad? Porque siempre me imagino que quieren que el ser humano pues mejore, ¿no? Y que sea una raza de bien. ¿Cuál es el mensaje que le dijeron a ustedes que el ser humano tendría que seguir, o por qué lo contactaron? ¿Qué nos tiene que decir usted de parte de ellos? Vivan con amor, con bondad, con respeto, con justicia, sin decir mentiras, sin engañar, sin lastimar a nadie. Perdonen, sean felices, no tengan miedo de nada, confíen, tengan fe. Y aquellos que quieran seguir en la violencia, en el engaño, en la mentira, en la injusticia, en el robo, en la corrupción, que lo hagan, ni modo. Muy bien, gracias señor Pedro por su tiempo, y muchas gracias a todos ustedes, amigos, por no haberse perdido el segmento del día de hoy. Hablemos con un contactado por los extraterrestres y su experiencia en los viajes. Continuaremos con esto la próxima semana. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Cuídense mucho, los amo, mis queridos chavacos.